Muy bien. Muy buenos días, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Qué gozo y qué alegría es volvernos a reunir. Estamos aquí el pastor Ismael Quintero y mi persona. Hoy nosotros queremos rogar al Señor y pedirle por esta tercera clase. Básicamente vamos a tocar el tema de los salmos devocionales. Celebramos a Dios en adoración, con devoción, con compromiso. Y hay algo que es muy importante, porque nosotros a veces hemos caído en esa comprensión filosófica del mundo que el hombre creó la música, que el hombre creó los instrumentos musicales, por lo tanto, ese es el folclore de cada región y de cada grupo de personas. Sin embargo, la escritura nos dice algo totalmente diferente. Nos dice que Dios es música, que Él creó la música, que Él enseña a cantar con música. Hay algunos textos que si usted quisiera más adelante revisar, como Sofonías 3:17, Zacarías 9:14, Primera de Tesalonicenses 4:16. Dios es musical. Y cuando hablo de musical, usted dirá que tiene que ver con salmos. Los salmos en su transliteración o su etimología son cantos de alabanza. Y obviamente cuando hablamos de cantos de alabanza estamos hablando de lo que al comienzo dijimos de la salmodia o del salterio, perdón, en su defecto. Entendiendo entonces, mis amados hermanos, estos principios, vamos a introducir por qué celebramos a Dios en adoración, con devoción y compromiso en medio de cánticos, de salmos e himnos espirituales. Y vamos a comenzar poniéndonos en manos de nuestro Dios en oración y pedimos al pastor Imal, como siempre, que nos dirija en este tiempo. Señor, gracias te damos por este día que nos das, por el privilegio que nos regalas de acercarnos a ti a través de estos temas, para consultar tu palabra, para meditar sobre ella. Suplicantes que nos auxilies, Señor, para que no divaguemos de nuestras propias razones, para que no nos desviemos en nuestros propios argumentos, sino para que sepamos ser dóciles a ti, comprender tu propósito, tu voluntad, entender que vivimos para tu gloria y trazar bien tu palabra. Danos a nosotros esa sabiduría, esa gracia, para que todas nuestras opiniones giren en torno a tu palabra y sean producto de tu dirección, de tu sabiduría y de tu entendimiento a través nuestro. También rogamos por nuestros estudiantes que escucharán esta lección, para que de la misma manera tengan la madurez, tengan la sobriedad y tengan la humildad de poder comprender tu palabra y ser guiados por tu espíritu y no por sí mismos. Pedimos tu ayuda y tu dirección y nos confiamos en tus brazos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, pastor, es un gran desafío tomar el tema de los salmos y también de los libros poéticos, porque todos van en esa misma esa estructura de enseñanza, de pedagogía que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Y quisiera recordar algo que es importante, que los salmos, tal como nosotros hoy los conocemos, recopilados del capítulo 1 al 150, fueron compilados solo después del 580. Lo más probable fue más bien no, en el 500 algo, no recuerdo, pero en el 480 más bien, cuando ellos volvieron y reconstruyeron el templo, volvieron a las escrituras y de manera oficial empezaron a cantar a Dios. Sin embargo, la escritura nos va a citar en algunos momentos históricos cuando el rey David cantaba a nuestro Dios y nos va a citar también que había una inmensa, un inmenso grupo de personas que cantaban a voz en pecho con algunos instrumentos. Luego también posteriormente
el salmista Salomón, pero también nosotros pudiéramos considerar que hay otros cánticos mucho más antiguos. El desafío es entender, y posiblemente aquí Pastor Ismael nos tiene que ilustrar un poquito, porque no todos los salmos fueron diseñados para cantar en el templo. Hay una sección que se llaman los salmos Jalel o Aleluya, de los cuales posiblemente vamos a hablar ahora más adelante, pero nosotros, como estábamos hablando en las clases pasadas, tenemos los salmos civiles y los salmos familiares o los salmos del hogar. Todos ellos son aquellos salmos que nos hablan de la instrucción de Dios de manera pedagógica para cómo nos desarrollamos y cómo expresamos nuestra adoración, nuestra fe, nuestra dependencia, y también confesamos a nuestro Dios en la vida diaria, en la vida ordinaria dentro del reino de Dios y también en nuestro hogar. Creo que es de esa manera, pastor. Sí, pastor, estamos queriendo comprender el libro de los Salmos y respondiendo también a algunos mitos que se han presentado sobre este libro. Si un mito es que todos fueron los salmos de David y que todos se escribieron en la misma época. Otro mito es que todos fueron diseñados para cantar en el templo. Y otro mito es que todos son oraciones o cantos exclusivamente para la adoración o para la parte espiritual solamente. Entonces recordemos que no fueron todos escritos por David, sino por muchos cantores, salmistas y coleccionistas. No fueron escritos solamente para que se cantaran en el templo. Muchos de los salmos son cánticos antiguos o oraciones antiguas y fueron dados para responder a todas las áreas y las dimensiones del hombre, que es su trabajo, su sociedad, su familia, su vida personal, su futuro, su juventud, su vejez, sus temores, todos los retos. Además de eso, no son solo cantos o oraciones, son súplicas, son poemas, son meditaciones, son modelos y además de eso, toda esta colección que tenemos hablan de todos los aspectos de la vida y no solamente de asuntos meramente místicos o lo que hoy en día llaman espiritual. Entonces queremos hacer esa clasificación no porque estemos hablando mal de los salmos o de este modelo de oraciones, sino porque queremos entender que toda la escritura tiene pautas, principios, deberes, obligaciones en todas las áreas de la vida. Tenemos obligaciones legales, civiles, nacionales, agrícolas, productivas, familiares, estatales, educativas, morales, y a todas tenemos que responder porque son los mandatos del Señor. Eso para ayudarnos a comprender que no solamente estamos en función de alimentar el espíritu, lo cual sería un pensamiento muy gnóstico, que solo el espíritu o el alma se tiene que alimentar porque es lo único que importa. La Biblia dice que importa la salud, importa la vida, el decoro, importa el deleite también, importa la familia, la sociedad, el Estado, la iglesia, la educación. Y por eso estamos haciendo esta clasificación, mi querido pastor, que hay unos salmos que serían públicos o nacionales, unos salmos o oraciones que serían un poco del hogar o hogareñas o domésticas, y ahora queremos hablar de algunos salmos que serían un poco devocionales o penitenciales. Eso es básicamente, mi querido pastor, y hoy entraríamos a la tercera sección para hablar un poco de cómo se celebra la vida y la gratitud a Dios a través de devociones y de penitencias que tienen que ver con la contrición y la consagración que se debe tener de parte del creyente en su vida privada, pero también en su adoración pública. Hay algo particular, Pastor Ismael, que nuestra sociedad hoy en día está vendida a la idea del bienestar, del placer, y cuando se habla de penitencia, tribulación, angustia, es como lo adverso, como el hombre no fue creado para tener estas experiencias o estas emociones. Y lo que hacen los salmos, que es muy interesante, es que nos hace entender y comprender que sea que tú tengas motivos para llenarte de regocijo,
para llenarte de alegría y de exaltación, cantes a Dios y asimismo también cuando estás en la angustia, en la adversidad, en ese momento incomprensible, también cantar a Dios. O sea, el procesar muy bien los momentos de tristeza, como muchas veces el salmista se sintió, estoy solo, él no se entregó a la desolación, no se entregó al mi vida no importa, sino mi vida está en tus manos y el único que me puede devolver el gozo de la salvación eres tú. Y esto me parece muy interesante por lo que yo estaba diciendo al comienzo de esta clase, que Dios es, cuando digo que Dios es música, estoy haciendo entender que Dios es cántico, que Dios es salmos, porque la manera de expresar las cosas tienen que ir también de cierta manera con una melodía implícita compuesta dentro del mismo lenguaje. Miren lo que decía, o lo que yo cuando le decía si podían leer Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará. Y esa parte nos encanta. Pero miren lo que transmite a nuestras emociones esa realidad. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos, porque Dios mismo, y acá la palabra cánticos podría ser el principio de la raíz de salmos, y es muy interesante, pero eso es idioma hebreo, yo no sé mucho, o nada, mejor dicho, pero sería para una clase de hebreo que alguien nos explicara. Zacarías 9:14, y Jehová será visto sobre ellos, y su dador saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta e irán entre torbellinos del austro. Y me parece interesante porque muchos dicen que el hombre es el que compone música porque creó la música, pero las escrituras nos dice todo lo contrario, que Dios nos creó a su imagen conforme a su semejanza, nos llenó de dones, de talentos, de habilidades, y de hecho, esos dones y habilidades los podemos expresar en un culto racional, tal como nosotros podemos decir, de acuerdo a lo que dice la diapositiva, nuestro corazón debe derramarse delante del Señor en adoración y devoción contrita y grata en su presencia y su templo con todos los santos. Y ahí, no sé si usted, yo creo que va a estar de acuerdo en mí porque no lo hemos hablado. Cuando nosotros decimos que Dios creó la música o el lenguaje poético o musical, porque su naturaleza es también la misma y el hombre no ha podido sacar nada de lo que Dios no le dio, de lo que Dios no ha querido que exprese para adorarle y alabarle. Tanto así que cuando vamos al culto, siempre comenzamos citando la Biblia y con un cántico. Una iglesia bíblica, una bíblica ortodoxa, una iglesia que ame a Dios, comienza adorando a Dios. Y si usted no se emociona con eso, pues algo está mal en su emocionador. ¿No sería así, pastor? Sí, pastor, es importante todo eso que su merced está diciendo, con la precisión de que los salmos no necesariamente eran musicales u oraciones cantadas, ¿sí? ¿Qué es lo que algunos nos han querido decir? Que esta colección de 150 son cánticos con música o cantos con rima o con ritmo para cantar. Cuando muchos fueron súplicas, otros fueron lamentos, otros fueron oraciones, otros fueron meditaciones, otros fueron odas o monólogos o soliloquios, como cuando uno habla solo diciendo, pero ¿por qué me dejaste? ¿Hasta cuándo? No estoy, me siento triste, que termina siendo ni oración, ni canto, ni poema, simplemente es un lamento. Entonces, yo creo, pastor, si usted me lo permite, que por supuesto la música hace parte de la expresión de adoración y el canto y la rima y el ritmo hace parte de la expresión de adoración y de júbilo para un Dios santo y perfecto. Pero creo que en el fondo lo que esta colección de modelos de oración y de súplica y de cantos nos dicen es la música o la melodía que Dios demanda es
la sujeción. O sea, la mejor melodía es la sujeción, la contrición, la confesión, el arrepentimiento y la consagración. Porque podemos tener la mejor melodía musical a nivel de un formato de música convencional, pero ese canto no está lleno de sujeción, de adoración, de contrición y de confesión. Creo que en últimas lo que nos dicen los salmos es, si quieres adorar a Dios, humíllate. Y si quieres honrarme, sujétate. Y si quieres que yo reciba tu alabanza, obedéceme. ¿Sí? Las palabras son bonitas, los instrumentos, los ritmos son bonitos, pero el mejor ritmo es un corazón humillado, que es el que Dios no desprecia. No dice que una orquesta bien armónica Dios no la desprecia. Dios lo que no desprecia es un corazón humillado y rendido a su presencia. Y creo que toda la colección de salmos desde el principio es: ¿quién es el que honra al Señor? El que le teme, el que le obedece, el que se sujeta, el que se aparta, el que se consagra, que termina siendo la música que a Dios le agrada. Totalmente, pastor, de acuerdo. Quiero hacer la precisión del caso. Cuando decía esto me refería, como lo dije, a los salmos 113, 118, que son reconocidos como los salmos Jalel o los salmos Aleluya. En Mateo 26:30, en el día de la Pascua, el mismo Señor Jesús dice que cantó. Y nosotros vemos en ese sentido que es una expresión. Estoy de acuerdo con usted porque nosotros necesitamos renovar nuestra mente y nuestro pensamiento. Es interesante, pastor, que en el tabernáculo, el altar del incienso que está en el lugar santo, no santísimo, tipificaba lo que nosotros hoy en día tenemos dentro del culto como el tiempo de oración y el tiempo de alabanza. La explicación de la escritura es que ese lugar donde está el incienso se elevaba como olor fragante al Señor, en símbolo de todas las oraciones que eran escuchadas, de todos los cánticos que fueron realizados por hombres de Dios, eh, para que el Señor nos escuchara. De hecho, una indicación de Efesios 5:19, Colosenses 3:16, dicen: expresen su adoración con salmos, himnos y cánticos, y aquí pudiéramos añadir lo que usted nos dice, con oraciones, con confesiones, con contriciones. ¿Por qué razón? Porque el Señor nos escucha, ya que una letra correcta va con una melodía correcta. Y acá yo quiero entender un poco el tema de los salmos y el grupo de los salmos, porque es una gramática diferente en el sentido de que cuando yo estoy clamando al Señor por misericordia, no lo estoy haciendo con el mismo tono de voz y la misma actitud que cuando estoy con un cántico de haber llegado a una meta, de haber visto la fidelidad de Dios en el sentido de haber terminado una semana, un año más, de haber terminado un logro en los estudios o poder, en el caso de uno como padre, de casar a los hijos o de hacer las cosas, que todas son expresiones de gratitud al Señor. Y estoy totalmente de acuerdo que solo hay un grupo de salmos que pudieran considerarse dentro de la liturgia, y hay otro que son totalmente diferentes, que son esas expresiones que usted nos dice, porque algo que no hemos entendido posiblemente es que la adoración a Dios no es horizontal, o sea, no es para el pueblo, es para Dios, entonces es vertical. En ese sentido, nosotros somos llamados a considerar que una expresión de la obra del Espíritu Santo en el creyente es tal como lo dice el Salmo 43, 43, si no me equivoco, donde dice que Dios pone en nuestra boca un cántico nuevo. Ahora no es nuevo en el sentido de crear una letra nueva, sino de poder proclamar quién es Dios, quién soy yo, confesar mis pecados, sujetarme a Dios, venir en ese sentido que usted nos está llamando la atención. Y gracias por hacer la precisión que usted nos dijo, porque posiblemente se pudiera entender que todos los salmos eran para cantar y no fueron así. Son más bien
expresiones, muchas de ellas individuales y personales, de oraciones, contriciones, arrepentimientos, súplicas, y hay otros que son cánticos. ¿Sería de esa manera, Pastor Ismael? Sí, pastor, sí, totalmente de acuerdo. Y lo otro que es importante precisar ahora que estamos hablando de los salmos devocionales es que no necesariamente todos los desafíos que el ser humano enfrenta y el cristiano tienen que ver con pecado. ¿Sí? Hay desafíos que son propios de la condición natural de la vida. Por ejemplo, que tú vayas al trabajo y te canses, eso es natural que tú te canses. No es pecado que te sientas cansado después de un día de trabajo. Pero ¿qué hacemos cuando estamos cansados? Nos desanimamos. Entonces, ¿cómo usar todas esas circunstancias, desafíos, realidades, momentos para adorar y agradecer al Señor? Entonces, lo que yo quisiera pensar es lo siguiente, pastor, porque me preocupa cuando vemos todos los salmos devocionales en función de una condición de pecado o en función de un asunto espiritual meramente y no de asuntos prácticos. Quisiera poner un ejemplo, espero hacerme entender. Una persona tiene que levantarse en esta gran ciudad todos los días a trabajar a las 3 de la mañana porque se levanta a las 3 porque sale a las 4 o a las 5 y tiene que llegar a las 6 a su puesto de trabajo. Y eso es desgastante, pastor. Cuando a alguien le pasa eso, le dice a uno, no, yo estoy muy cansado y estoy aburrido porque me toca levantarme muy temprano y ya no sé qué hacer. Entonces, lo que quisiera pensar es lo siguiente. ¿Qué necesita esa persona? Pensemos en un hermano X que tiene esa realidad que yo conozco, muchos, que se levantan a las 3 de la mañana. Entonces, ese hermano X, ¿qué necesita cuando él dice, estoy muy cansado? Necesita valor para levantarse a las 3 y seguir todas las semanas por años en ese trabajo. Valor. ¿Qué necesita en su trabajo? Fortaleza. Valor para levantarse. Fortaleza en su trabajo para poder rendir. ¿Qué más necesita para sí mismo? Paciencia. ¿Qué necesita moralmente? Gratitud. ¿Sí? ¿Qué necesita a nivel de su vida en familia? Pues disposición. ¿Y qué necesita frente a Dios? Esperanza. O sea, lo que quisiera pensar es que físicamente necesito fortaleza porque no es fácil esas jornadas, que para poder rendir en el trabajo y no salir irritado o retirarme, pues necesito paciencia porque pues tengo que cumplir mis horarios, pero que en cada área de la vida, en la moral, en la social, en la personal, en lo laboral, en lo productivo, en lo familiar, se requieren aspectos propios que Dios debe forjar y que todo es la utilidad del propósito de Dios. Cuando uno ve los salmos, muchos de ellos dicen, Señor, dame fortaleza. ¿Sí? Otros dicen, dame paciencia, otros dicen, dame gratitud, otros devuélveme gozo. Pero también hay una implícita esperanza en que Dios todo al final del día lo encamina para su propia gloria. Cuando hablamos de la contrición o de la confesión, estamos hablando de desafíos que son propiamente pecaminosos, realidades y hechos pecaminosos, pero hay otros desafíos que no son pecaminosos, pero que también necesitamos paciencia, fortaleza, gratitud, compañía, consuelo, y ahí obra siempre el Espíritu Santo, que es lo que quería simplemente precisar para poder seguir adelante. Hay algo, no, sino que vino a mi mente con lo que usted decía, que estamos llamados a cantarle a Dios por una relación personal y comunitaria o colectiva que nosotros tenemos a Dios, tanto en la expresión litúrgica como en la expresión personal. Y no tiene que ver con el pecado, y lo que vino a mi mente fue el primer cántico citado en la Biblia textualmente, que fue en Éxodo 15, cuando ya cruzaron el Mar Rojo, y comienza entonces de esta manera. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón, y ahí nos va a ir contando toda la angustia que ellos tuvieron. Ellos no estaban saliendo por pecado de ellos, no estaban siendo disciplinados, simplemente tenían una
un momento histórico que llegó después de 440 años, donde Dios los liberta y hay un pueblo que se levanta contra ellos, como siempre el mundo se levanta contra el pueblo de Dios a perseguir a los hijos de Dios, pero finalmente lo que ellos cantan es las maravillosas hazañas y prodigios que Él ha hecho en medio de su pueblo, cómo los conduce en su misericordia, cómo los libra con poder y los lleva a un lugar donde ellos podrán eh, conocerle más y los demás pueblos también dice, es interesante, versículo 14 dice, lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos, entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán, caiga sobre ellos temblor y espanto. Y esto me parece interesante, pastor, porque uno está llamado a cantar porque está dentro del diseño de Dios y es una expresión de nuestra relación con Dios. Y es interesante, y era lo que yo le decía, que es que cántico a veces lo vemos como lo que hoy la gente llama música. Y realmente lo que nosotros encontramos en la escritura es que para cantarle a Dios debe haber una letra correcta y una entonación correcta o una melodía correcta, ya sea en las oraciones, en las peticiones, en las súplicas, en las confesiones o cuando cantamos de alegría. Porque hoy en día usted se ha dado cuenta, pastor, que hoy hay unas mega presentaciones llamadas cristianas que a veces dan susto. No sé si a usted le ha pasado, pero lo que yo quería recordar era cómo Dios nos llamó a cantar porque es la realidad del creyente, porque es parte de lo que Dios nos pide y parte de nuestra experiencia donde entendemos con la razón y con nuestra voluntad podemos derramar nuestro corazón delante de nuestro Dios. En el momento que estemos, tanto sea de alegría, de gozo, de euforia o de tristeza, turbación, contrición, penitencia. Exactamente, pastor. Entonces, yo creo que podemos hacer énfasis ahora en la importancia de orar y de cantar a Dios, pero recordando siempre que no es por asuntos emocionales, porque la gente cuando canta pareciera que estuvieran 10 metros arriba del piso, pero hay que cantar con razón, hay que Están cantar con volando. inteligencia, cantar con la pasión, y a veces yo preferiría que mi corazón, más que querer estar de pie y cantar con emoción, estuviera de rodillas y se derramara y se quebrantara delante de Dios con pasión. Porque me parece que aunque hay mucha virtud en el canto y en esa efusividad en el canto, a veces nos falta la conexión, perdóneme el término, la relación íntima mejor en ese acto de contrición, porque con la misma devoción no confesamos pecados. Yo escucho confesar pecados como, Señor, si en algo te he ofendido, Señor, por si de pronto yo te he faltado. O sea, me hago entender, ¿no? Como tan ligera la confesión, pero tan profunda la adoración. Y ahí no lo entiendo, porque la adoración es resultado de mi profunda confesión y contrición. ¿Sí? Y eso quisiera solamente mencionarlo. Y lo otro, mi querido pastor, es que aquí su merced ya lo tocó. Estábamos hablando de que hay dos espacios, por decirlo de alguna manera, o dos escenarios de la adoración y devoción, y es el corazón en un acto privado y el cuerpo en un acto comunitario. ¿Sí? Para muchos es muy fácil adorar en público, pero es tan difícil adorar en privado. Sea, casi que no se adora en privado porque pues yo digo cómo me arrodillo solo, no tengo el entusiasmo, o cómo levanto mis manos, o cómo confieso, pero cuando estoy en público me es más fácil. Y los dos escenarios son supremamente valiosos y no existen el uno sin el otro. Sí, algunos dicen, pastor, no sé si será cierto, que cuando el cristiano va a la iglesia y ora mucho, es porque en la semana no ora, Ahí sí, que, no sabría que decir. es
que es importante que mantengamos una vida regular de oración y de lectura y que el domingo también mantengamos esa condición o disposición y no simplemente que tomemos la Biblia para llevarla en el bolso el domingo, porque durante 6 días no consultamos la Biblia. Entonces, cuando la Biblia dice, pastor, y no sé si usted está de acuerdo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y el día de adoración lo dedicarás al Señor, pues yo entiendo lo siguiente, y es que todo se debe hacer conjuntamente en 6 días, y en lo que hacemos el día del Señor es concluir toda esa labor que se hizo durante la semana en presencia del Señor. No dice que no lea la Biblia en 6 días, no hay que leerla, hay que orar, pero el domingo es el día por excelencia donde públicamente consagramos nuestra vida a nuestro Dios. El segundo cántico, creo que esto nos va a ayudar un poquito, que está citado en la Biblia, está en 1 Samuel capítulo 2. Y es interesante que ambos están en un contexto personal, individual, pero a su vez también colectivo. Es el cántico de Ana. Dice, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegraré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Y lo que usted nos dice ejemplifica esto. Tanto Moisés como Ana eh, expresan que tienen una comunión con Dios. Si uno no tiene una comunión con Dios, lamentablemente uno nunca podrá expresar en sus emociones lo que no entiende en la razón. Acá nos hablan de que ellos conocen a Dios, vieron a Dios, escucharon a Dios y eso los llevó a emociones correctas. Exactamente, pastor. Y es muy importante, yo quisiera resaltar lo siguiente, lo hemos estado aquí mencionando tangencialmente en la clase y es, espero poderme hacerme comprender, hay dos personas responsables de alguna manera en la devoción. Uno es el cristiano, de manera personal. Yo soy responsable de mi propia vida devocional. No puedo esperar que nadie me llame, que nadie me siga, que nadie me pida cuentas, porque yo soy un cristiano responsable. Así como debo ser responsable en saber que debo descansar, que debo alimentarme, que debo ir al trabajo, también debo ser responsable de mi devoción y confesión. Yo no puedo dejar que mi vida se llene de maleza o de basura y que tenga que venir otro a decirme que mi vida huele a feo porque no saqué la basura. Sí, porque es una cuestión propia de responsabilidad. Pero una vez vamos a la iglesia, en la iglesia hay autoridades u oficiales que son responsables de dirigir o de presidir la adoración y la devoción pública. Por eso, toda predicación, especialmente los predicadores, en la predicación debe haber anuncio y denuncia, y debe haber actos de contrición y debe haber denuncias del pecado llamado al arrepentimiento, porque no podemos estar hablando de elogios y de que todo marcha bien cuando Dios dice que hay que denunciar el pecado y llamar al arrepentimiento. Entonces, en la iglesia es responsable el sacerdote o el ministro o el pastor o los directores de llamar al arrepentimiento y de presidir espacios legítimos de conexión, convicción, contrición y confesión, y no simplemente decir todo marcha bien, porque así como yo debo ser responsable de decir no todo mi vida está bien, tengo que arrepentirme, en la iglesia también se tiene que decir no todo está bien, tenemos que consagrarnos. Lo digo porque hoy en día existe el mito de que no se puede hablar de nada malo en el público porque la gente se incomoda. Entonces todo eso está bien, no te preocupes, no te afanes, no viniste hoy, vendrás el otro domingo, no te viniste este mes, lo harás después, no pudiste diezmar, no te preocupes, estás desanimado, no hay problema. Todo es un paliativo para tranquilizar la conciencia, porque si yo te digo faltaste al Señor,
faltaste al deber, la gente se incomoda, pero Dios no se incomoda en incomodarnos. Y es la palabra la que debe ser predicada. Y cuando oramos y cuando presidimos y cuando predicamos, tenemos que también mostrar la denuncia que Dios hace contra el pecado y contra su pueblo para que podamos tener esperanza. De lo contrario, no hay esperanza, pastor. Si todo está bien en mi vida y todo está bien en el culto público, pues no hay esperanza. Totalmente de acuerdo, pastor. Y mire, tenemos en Segundo de Crónicas, capítulo 5, cuando el templo se construye, el rey Salomón dice, entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de familia de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto. Y lo interesante viene después, que también en el versículo 11 ya dice, y Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos. Y los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutum, juntamente con los hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios, con arpas al oriente, al altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Y nos va ilustrando lo que usted nos dice. En el templo o en la iglesia hay oficiales que dirigen, que deben dar el ejemplo, que deben estar bien vestidos, que deben tener la actitud correcta. Básicamente, hoy nosotros tenemos que considerar lo mismo. La escritura dice, donde dos o tres están reunidos, ahí yo estoy con vosotros. Nosotros vamos a adorar a Dios, no a causa de nosotros, sino a causa de Dios, de la presencia de Jesús, porque es ahí donde lo escuchamos y lo vemos y aprendemos de Él de manera real. El culto no solamente es la predicación, es la parte de la, o sea, es todo, es todo el tiempo que se convocó para hacer eso. Tal vez por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, le dice, preséntense en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que ese es su culto racional. Y la palabra culto tiene que ver también con esto, lo que nosotros reconocemos, que tiene que ver con consagración, devoción, adoración y alabanza. Y hoy en día nosotros posiblemente hemos caído en esa displicencia. Tanto sí que hay lugares que se llaman iglesia, donde pues simplemente tienen una población flotante, la gente no le hace falta ir al culto, y cuando le hace falta es para una experiencia, como usted decía hace un instante, emocional, y lo emocional no tiene que ser espiritual, porque todo lo espiritual se desprende de la palabra de Dios. Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios trae ese anuncio, esa denuncia, donde yo puedo entender que la denuncia es mi condición y el anuncio es Cristo, aquel que es sacrificio para nosotros, el cual que es presentado por Él en la presencia de Dios y en el cual confiamos para poder adorarlo racionalmente. Sí, pastor, yo quisiera, retomando lo que usted está diciendo, todo lo que se ha dicho, que pongamos en orden las cosas porque en muchísimos contextos el tema del culto público, especialmente la música, lo que llaman la adoración, que es música, que es instrumentalización, a eso le dedican mucho tiempo, que sería toda la parte logística. Entonces, que el instrumento esté afinado, que esté bien puesto, que sea bien ejecutado, que las luces, el sonido, la acústica, y todo eso es importante, no estoy diciendo que no, pero pareciera que el centro es una excelente logística perfecta, afinación, instrumentalización y todo eso. Para otros es muy importante la parte estética y dedican mucho tiempo a la estética, al uniforme, los zapatos, el ensayo, toda esa parte estética que no es mala, pero que se quedan solo ahí. Entonces, una profesionalización
en el equipo de directores o en el equipo de música o de cantantes, pero no avanzan más. Otros se quedan en la parte racional, ¿no? Que los signos sean lógicos, que la temática sea ordenada, que haya pues una estrategia didáctica en todo el proyecto de la reunión, que haya pues coherencia en todo lo que se va haciendo, y eso es bonito en sí, pero no avanzan más. Otros se quedan en la parte emotiva, ¿sí? Que la gente se sienta feliz, que la gente grite vivas, que la gente se vea entusiasmada, pero no van más allá y olvidan lo más importante, aunque esto no es que sea de desecharse, realmente el fin del propósito del culto es exaltar a Dios y Dios solo es exaltado cuando nosotros somos humillados. O sea, Dios no es exaltado porque yo le diga te exalto. Dios es exaltado cuando yo muero a mí mismo y para morir se necesita rendirse, agacharse, postrarse. Por eso decía que hoy en día, yo no sé, pastor, qué tal un método de cántico nuevo, que la gente se postre, rostro en tierra y canta. Sí, bien difícil, ¿cierto? Por postura, porque la gente se sienta y se levanta y se mueve y baila y ahí como que hay emoción y yo te exalto, yo te exalto, yo te exalto, pero mi corazón está erguido. Y la Biblia dice que la verdadera humillación para poder exaltar y engrandecer a Dios es cuando el corazón está rendido, postrado, quebrado, sumiso. Y ahí ya, pastor, ahí ya no me gusta esa iglesia donde dice que el culto es para sumisión, rendición, postración, confesión, porque justo ahí donde Dios es honrado y exaltado y donde Dios muestra su dominio absoluto en el universo como Él lo tiene y en el corazón del creyente. Hoy Entender en día se habla de empoderar, de los héroes, de los príncipes, de los campeones. Hoy en día todo el mundo va empoderado a la iglesia. Uno dice, o sea, eso no lo entiendo. No lo veo en los salmos. lo que nosotros pudiéramos decir tal vez es en el sentido de que lo que nosotros entendemos por bendición y lo que la Biblia llama bendición. Porque para muchos tener una adoración emocionalista es una bendición y no estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo que las emociones correctas van a partir de un entendimiento correcto del Evangelio, de un entendimiento correcto de la palabra de Dios, de la obra de la cruz. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado del madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Allá donde yo quiero ir, pastor, que muchos buscan lo que usted dice, ese emocionalismo de sentirse bien, aun cuando su corazón está erguido, simplemente porque posiblemente no han nacido de nuevo y no comprenden el mensaje de la cruz. Porque el mensaje de la cruz, el cual encontramos en la palabra de Dios, nos lleva a esa adoración que la gente no quiere entender, porque dicen, ¿cómo yo adoro si mi corazón está triste porque soy pecador? ¿Cómo yo adoro si la denuncia es, estoy mal y estoy parado frente a las puertas del infierno por mis propios pecados? Y realmente lo que nosotros encontramos en los salmos es la bendición de aquel que puede hablar de Dios como la Biblia habla de Dios, justo, santo, perfecto, pero también misericordioso, lleno de gracia, magnánimo, que también es ira y fuego consumidor. Y es ahí donde posiblemente nosotros vamos entendiendo que la adoración, consagración y devoción a nuestro Dios parte de que yo soy humillado porque soy un miserable pecador. Pablo lo dijo. No lo dijo porque practicara pecados. O sea, cuando la gente a veces piensa, cuando él dice, soy miserable pecador, uno dice, ¿qué pecado tendría Pablo tan horrible? No, él lo dice porque sabe que Dios es santo y que su vida, por más que él ha sido regenerado, por más que él está buscando de Dios todos los días, ora todos los días, es pecador. Y creo que es ahí donde va el punto de nuestra relación con Dios y nuestra capacidad de poder entender que nuestra vida no nos pertenece,
que el violentar la ley de Dios, y mire lo interesante, porque el ser humano es especialista en escandalizarse de lo que él llama escandaloso, asesinato, robo, adulterio, pero no se escandaliza de la mentira, no se escandaliza de la irresponsabilidad, no se escandaliza del chisme, no se escandaliza de la negligencia, no se escandaliza del perjurio, porque hoy fácilmente usted ve como muchos se juran, voy a servir en esta iglesia y al otro domingo ni aparecen. Qué buen sermón, pastor, y al otro domingo están viajando y están paseando, lo que usted nos decía, no entendiendo que ya nuestra vida no nos pertenece, que la adoración y la bendición de Dios tiene que ver con lo que Dios dice de mí, de lo que yo estoy viviendo y haciendo para con Dios. Y los salmos se tratan de eso. Los salmos en la congregación, lo que hemos visto o lo que vimos en Éxodo 15, en Primera de Samuel, es que las personas que han nacido de nuevo conocen a Dios, ven la realidad del obrar de Dios en sus vidas y se rinden ante Él, se humillan delante de Él y es lo que usted nos quiere convencer. Bueno, yo también quiero convencer a nuestros estudiantes que esa es la verdadera adoración, porque la adoración no es solamente eh, el cántico, es el entendimiento de la verdad de Dios. Por eso que un cántico sin la letra, o sea, si la letra no es correcta, la música no será correcta, y las emociones no serán correctas y la motivación no será correcta. Pero la que nace de la escritura, la que nace del obrar de Dios, la que nace de la realidad de la salvación, es extremadamente maravillosa. Y una de ellas, por decir, es el Salmo 151, el Salmo 32, que aunque son personales, penitenciales, confesionales, son de gran esperanza y ayuda para nosotros. Pastor, una corrección para que no nos quede ahí. Salmo 51, no Sí. 151 porque solo hay Sí, 150. sí, perdón, Sa- Salmo 51. Yo, Parece que fue un emoción, lapsus, ¿no? se me fue no vayan a buscar el Salmo 151, aunque hay unas Biblias que tienen más de 150 salmos, ¿no? No es que estemos añadiendo salmos, No, muchos estamos Salmo los 51, salmos. Salmo 32, Salmo 22 son salmos maravillosos. Ok, pastor, muy bien. Entonces, miren lo interesante, porque lo que estamos llamando la atención es que la vida y la adoración es un conjunto. Si yo puedo ir con mis tenis para ir a cantar el domingo y estar feliz en la danza, pero pues eso no tiene mucho sentido si mi corazón no está rendido, si mi corazón no está fijo, grato, sumiso, deleitándose en el Señor, porque la vida es todo para Dios y los salmos devocionales lo que terminan es mostrando el clima y el sentido y el propósito final de toda la adoración y toda la devoción y la penitencia ante nuestro Dios. Y queremos siempre recordar, pastor, que esos salmos, además de buscar comunión, restauración, son también virtuosos porque permiten formar carácter. O sea, los salmos penitenciales y devocionales se enfocan en el carácter correcto, ¿sí? Porque no es en el cántico y el tono y el timbre correcto y en la instrumentalización correcta, sino en las virtudes y carácter correcto, que es el carácter cristiano. Y ahí es donde cobra mucho valor el tema de la confesión y la adoración. Y es donde todos podemos participar porque posiblemente yo no tengo la voz para cantar, pero sí puedo orar y sí puedo confesar y sí puedo rendirme y puedo humillarme porque tengo el Espíritu Santo. Totalmente de acuerdo, pastor. Tal vez nosotros hoy tenemos que reevaluar y reconfigurar, porque a veces tomamos los salmos como una expresión de lo que yo llamo bendición. Y yo he escuchado que algunos, y me parece que esta actitud es descarada, toman el Salmo 121 cuando están saliendo el domingo temprano, no para la iglesia, sino para la finca, cuando intencionalmente no van a rendir su corazón y su vida a Dios, sino dicen, ay, qué bendición.
tengo el dinero, compré finca, tengo el dinero, puedo pasear, tengo el dinero y puedo hacer. Y lo que ellos llaman bendición, posiblemente es trayendo maldición a su vida, porque la Biblia dice que cuando violentamos la ley de Dios, nosotros estamos trayendo maldición a nuestra vida. Jesús por eso se hizo maldición en la cruz del Calvario, porque llevó la culpa de nuestros pecados ahí y la ira de Dios fue derramada en la cruz. Porque la verdadera bendición es entender que nosotros tenemos que derramar nuestro corazón en realmente quiénes somos y es impactante esto, porque si no nos humillamos ante Dios, no estamos menguando nosotros y Dios nos llama a menguar nosotros y a que Cristo crezca en nosotros, que la imagen de Cristo crezca en nosotros, que el obrar de Dios esté dando ese fruto de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, que es el carácter de Cristo en medio de nosotros. El mismo Señor Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y la mansedumbre y la humildad solo se puede lograr de la mano de lo que usted nos decía hace un tiempo. Para poder cantarle al Señor tenemos que estar todos los días en oración, en dependencia de su palabra. Dentro de esos 6 días ya harás toda tu obra para poder estar como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor el día del Señor, el día que Él Pastor, determinó. Señor, sí, pastor, mire este cuadro, no sé si le parece familiar, sin ser sectario, pero ¿qué le parece? Nos vamos de viaje el día del Señor. Entonces, rezamos el Salmo 121 para que nos vaya bien. Llamamos al pastor para pedirle que ore porque vamos de viaje. Estamos publicando fotos a la hora del culto de cómo vamos disfrutando el viaje en cada parada. Y los familiares o amigos que están en el culto están conectados cada 10 minutos mirando el WhatsApp para ver cómo le va a los familiares que están viajando, si ya llegaron a su destino bien. Y nosotros juramos que estamos haciendo las cosas bien. O sea, es interesante eso porque es como si usáramos los medios y los deberes como un justificativo, como un amuleto, ¿sí? Como yo le informé al pastor, pues él está orando y él sabe que yo voy para la finca o para la playa. Y como yo oré el Salmo 121, entonces ya Dios me está bendiciendo porque ya me cubrí de todo mal y peligro. Eso hizo el pueblo de Israel por muchos años y por eso vinieron grandes consecuencias. Incluso algunos pastores viajaban, pero dejaban sus sacrificios, ¿no? Otros se los llevan y se los gastan por allá, pero otros los dejaban y el Señor dice, estoy hastiado. ¿Sí? ¿De qué me sirve esto? Si su corazón no se rinde, si su corazón está engrosado, si son impenetrables, si son indiferentes. Y yo creo que la verdadera devoción y penitencia no es un asunto de un sacrificio, o sea, la penitencia no es llegar el domingo temprano, la penitencia es rendir mi corazón a Dios, porque es lo que Dios dice que está permitido. Recordemos que el pueblo de Israel cayó en esa religiosidad y moralidad de ser pragmáticos, de cumplir el deber, pero lejos en su conciencia y su corazón. Igual hicieron los fariseos, recuerdo, expertos en orar, expertos en hacer análisis doctrinales, muy bien reformados, pero sin compasión, sin misericordia, sin justicia, sin consagración real. Y eso yo creo que es lo que nos llama la atención los salmos. Puede tener la mejor música y los mejores cánticos y la mejor orquesta, pero si el corazón está lejos de Dios, no ha habido ni devoción ni penitencia y posiblemente no ha habido salvación. el Salmo 115 ilustra lo que usted nos está diciendo. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros. Es interesante, ¿no? Que el primer acto de adoración de los llamados salmos Jalel, los salmos Aleluya, es una declaración de un creyente que debe renunciar a sí mismo, morir a sí mismo. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia, por tu verdad, porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho.
Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de las manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Y así sigue. Y nos llama a la confianza a nuestro Dios y a temer de Dios y a entender que Él es el único que bendice. Y mire, versículo 12, Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y grandes. Y es algo que es interesante, porque la palabra bendición hoy se ha convertido en ese amuleto. Yo ayer hablaba con un hermano sobre ese tema, porque yo le digo, todos nosotros llamamos bendición cuando Dios nos da sanación, nos da buena economía, nos da trabajo, nos da esposa, nos da hijos, cuando ellos están bien. Pero lo que la Biblia dice que Dios bendice al creyente es cuando el creyente puede caminar en su palabra, porque dice bien de él. Y porque el caminar en su palabra nos trae la retribución de la que la misma palabra nos promete. Y versículo 14 del Salmo 115 dice, aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y lo interesante de todo es que todo el Antiguo Testamento, incluyendo los salmos, dice que la ley es la que trae maldición. O sea, el transgredir la ley, cualquier aspecto de la ley, con conocimiento, sin conocimiento, trae una retribución a la vida de maldición. Y es interesante lo que usted nos hace reflexionar, pastor, porque hemos olvidado que el culto tiene que ver con Dios y no con nosotros. Tiene que ver con la obra de Dios en nosotros, para que nosotros tal vez comencemos cada día, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Pastor, pudiéramos decir lo siguiente, cuando dice 6 días trabajarás y harás toda tu obra, usando esa, esa distribución del tiempo y esos propósitos, tanto personales como colectivos, que el culto es la forma como yo muestro lo que Dios ha hecho en mi vida esta semana. Es un acto de ofrenda de todo lo que Dios hizo. Como me bendijo económicamente, traigo un dinero proporcional a la bendición que Dios me dio y al deber. Como Dios cuidó mi familia, traigo mi familia y la presento como una evidencia de rendir cuentas porque Dios me preservó. Como Dios trabajó en mi vida, santificándome, animándome, perdonándome, yo vengo a rendir cuentas al Señor. Es la muestra de lo que Dios está haciendo. No es vengo preparado para danzar y bailar y gritar vivas, sino vengo a presentarme como un sacrificio de lo que Dios ha hecho. Y si no he visto mucho cambio y ha sido una semana donde he visto más bien la maleza, pues vengo como una labranza para que Dios me limpie, ¿sí? Porque si hay maleza, entonces tengo que decir, bueno, surgieron cardos, espinos, ortigas, no me puedo quedar en mi casa, no me puedo ir a la playa, no me puedo quedar en el centro comercial. Tengo que ir a que Dios me limpie y me lave y rendir cuentas, diciéndole, Señor, no fui responsable, lávame por favor. Creo que son las actitudes maduras, pastor, porque hoy en día la gente es, voy porque el predicador me gusta, hoy predica fulano, voy, como predica tal persona, no voy porque no me agrada, mejor voy a otro show más interesante, pero vamos es de forma pragmática y no en la función real, porque el culto lo ofrezco yo a Dios, ¿sí? No es el director de la música o el predicador el que hace el show. O sea, el culto es mi vida puesta en el altar del sacrificio, diciéndole, Señor, gracias o Señor, perdóname. O sea, creo que solo hay dos formas de decir, gracias por esto que tú hiciste o perdóname por esto que yo hice. Entonces pudiéramos concluir, miren la diapositiva, no me la mueva, por favor. El culto racional implica, hay adoración si hay sumisión, porque adoramos por todo a Dios nuestro Señor, pero aceptamos todo su obrar en nuestra vida con gratitud, aun cuando hay cosas que pasan en nuestra vida
que no entendemos. Hay adoración al Señor o hay un culto racional cuando hay confesión, pero es una confesión en comunión con Dios y con mi prójimo. Mire lo que dice el Salmo 116, versículo 12 en adelante. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente, yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú me has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo en los atrios de la casa de Jehová en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Y aquí está adoración, sumisión, confesión, comunión, en una adoración vertical, en una relación horizontal con todo aquel que conoce verdaderamente a Dios. Pastor, mira, en el Antiguo Testamento, que es la escritura y es palabra de Dios y son principios vigentes para nuestra instrucción y nuestra sumisión, dice la Biblia que el pueblo trabajaba para llevar al templo, que era lo más añorado de un trabajador, que llegara el día de descanso Del día del para adorar al Señor, que era lo más añorado de una fiesta, que llegaran las fiestas para ir al templo. No se iban a las playas, ni a las fincas de recreo, ni a las islas paradisíacas, todos iban a las fiestas en la iglesia, que eran fiestas de 8 días. Cuando la cosecha se terminaba, que era lo más hermoso, que había cosecha, pero ¿dónde se celebraba la cosecha? Cuando un hijo nacía, ¿dónde se celebraba el nacimiento? Cuando había una victoria o una adversidad, ¿dónde se celebraba? ¿Dónde se comunicaba eso? Cuando había una lucha por el pecado, ¿dónde se expiaba el pecado? En el templo. Entonces todo giraba, incluso la distribución del pueblo en el desierto durante 40 años fue el tabernáculo en el centro y todas las tribus alrededor, haciendo como un círculo o una organización alrededor del templo. Yo digo, ¿por qué lo hizo el Señor así? ¿Por qué las fiestas? Nunca puso una fiesta fuera del templo. Nunca puso una celebración fuera del templo, nunca puso un hecho simbólico o significativo fuera del templo. Todo giraba en torno al templo. Incluso hasta terminó el periodo menstrual donde se celebraba en el templo. Terminó una cosecha donde se celebraba en el templo. Había una venta de un producto donde se celebraba en el templo. Había una cosecha, una primicia donde se llevaba al templo. ¿Qué dice eso, pastor? Y cómo hoy nuestra fe y nuestra adoración está, pues, el templo terminó un accesorio, a veces un decorativo para el mes o una vez al año, mas no una vida centrada en la adoración, entendiendo que la preparación de la vida en el templo hoy es la preparación para la eternidad y es que no hay mejor lugar para celebrar el dolor, la victoria, la adversidad, los triunfos, los sueños, los logros, los ascensos, que en el templo en compañía de nuestros hermanos. cuando nosotros comenzamos la clase, nosotros comenzamos partiendo de una comprensión que no tenía que ser mi realidad, sino la realidad de la familia de Dios. Hoy en día el gran problema es esa departamentalización de la vida secular y la vida espiritual, de la vida familiar y de la vida, cuando digo familiar, es de la vida parental y de la vida eclesiológica. Y nos olvidamos que nosotros hemos sido o estamos siendo preparados para vivir por la eternidad con nuestro Dios, para que nosotros podamos adorarle, cantarle, exaltarle en la eternidad junto con Él. Y es algo que
Posiblemente todos nosotros hemos olvidado que en la venida de nuestro Señor Jesucristo, Él va a reunir a la familia de Dios más allá de papá, mamá, hermanos y familiares, donde nosotros tenemos que evaluar si realmente la salvación nos ha alcanzado. Creo que es fundamental que hoy consideremos si realmente Dios nos está bendiciendo, porque si nos está bendiciendo, nosotros estamos viendo los hechos salvíficos de Dios, su carácter, su obrar, su resultado. Tenemos su perdón, hemos sido reconciliados con Él, hemos sido restaurados, porque si hemos sido perdonados, le admiramos, porque si hemos sido reconciliados, le agradecemos, si hemos sido restaurados, le adoramos. Y creo que eso es una experiencia real para el que ha nacido de nuevo. Hoy en día tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, porque la adoración no es un emocionalismo por los audiovisuales o lo que pueda dirigir el que está presidiendo la alabanza o la prédica o el culto, sino lo que usted nos decía desde un momento, es mi experiencia personal para con Dios, de lo que Dios está haciendo en medio de mi vida. Creo que ahí nosotros tenemos que evaluar eso. ¿Es así, pastor? Sí, pastor, usted está hablando en varias oportunidades sobre la departamentalización, que es un grave problema que tenemos hoy, instrumentalizar todas las cosas y las relaciones y verlas como útiles y darles como un lugar. Entonces, esto lo hago el lunes, esto el martes, esto el domingo y ya cumplí todo, olvidándonos que la vida en sí es para Dios y que no está segmentada. Pero también existe, pastor, hoy en día lo que es más grave que la departamentalización, que es la banalización. O sea, es tan vano que pues si voy o no voy no importa, si lo hago o no lo hago no importa. O sea, estoy en función de mí mismo. Estamos en una época en la sociedad donde el hombre es más vano que nunca y está desligado de toda relación. Cada uno es un punto aparte, ¿sí? Y es un punto misterioso, y es un punto sospechoso, y es un punto incomprensible, impenetrable, porque somos un punto aparte, no somos un punto seguido, unos puntos suspensivos, sino un punto aparte donde usted no sabe qué va a pasar con él y donde hay personas que le dicen a uno, no sé si le ha pasado, pastor, yo me comprometo a venir. Ah, qué bueno, nos alegra. Luego no viene, no contestan. Y 6 meses después dice, es que estaba tomándome un tiempo de meditación. Y uno dice, qué misterio, ¿no? Y luego después dice, no, es que yo estoy en mi comunión con Dios, pero yo estoy bien, pastor, no se preocupe por mí. O sea, uno dice, ¿cómo no estar, cómo estar bien si estoy desligado de la comunión, si estoy desligado de los deberes, si estoy desligado de los compromisos naturales? Y al año aparecen y son los mejores y más fieles y los que más nos aman y los que más aman al Señor. Y uno dice, es tan incomprensible ese amor, tan místico, tan aislado, tan banal, tan trivial. Y uno dice, puede haber allí amor a Dios, puede haber allí compromiso, puede haber allí devoción, puede haber allí eh, racionalidad y raciocinio lógico y entendimiento lógico y sabio de los deberes para con Dios. ¿Qué tal quisiera si la esposa o el esposo, ¿no? Me desaparezco 6 meses y luego llego, pero te amo mucho y te he extrañado y no he dejado de pensar. O un hijo, o un trabajador, pero lo hacen los miembros en la iglesia, pastor. No lo había pensado, el tema de la banalización, pero es una realidad, pastor, donde se desprecian los deberes, donde no se entienden los propósitos, por lo tanto no encontramos resultados. Y la gente se pregunta o declara más bien, creo en Dios, pero creen en Dios a su manera. Y olvidamos que creer en Dios tiene que estar ido o acompañado de la coherencia de las acciones.
O sea, el compromiso, lo que yo leía en el Salmo, cumpliré mis votos al Señor. Es curioso que cuando las personas están sin trabajo, están en la iglesia, Señor, dame trabajo. Cuando están enfermos, Señor, sáname. Cuando están en la adversidad de las relaciones del matrimonio con los hijos o con los parientes, Señor, restaura. Pero cuando todo viene el momento de la prosperidad, de la mortalidad, se olvidan de sus deberes, se olvidan del propósito, olvidan de sus votos y por tanto su adoración no es correcta porque no es un acto de fe, es un acto de negación de la fe y no es un deber del pastor. Lo que se le pide al pastor se le pide a los ancianos, lo que se le pide al pastor a los ancianos y a los diáconos es también a cualquier varón en la iglesia. Y lo que se le pide a una mujer de pastor, de un anciano, de un diácono, es lo que se le pide a cualquier mujer. Pero parece ser que nosotros fácilmente olvidamos eso. Y no, no, primera vez que caigo en cuenta que muchos tienen una fe vana y compromisos vanos y aman a Dios a su manera, por lo tanto no aman a Dios porque tienen un gran ídolo que es ese yo quiero, yo deseo, yo anhelo en su corazón. Es el yoísmo que hemos hablado en otras oportunidades y eso nos hace que nosotros descuidemos para lo que fuimos llamados. Desde Génesis fuimos creados para llevar la imagen y semejanza en toda la tierra y parece ser que no es causa de alegría a veces el ser cristiano, sino simplemente es un mero acto religioso, banal, departamentalizado, donde nosotros escondemos posiblemente quién somos. Pastor, mira el Salmo 100 que habla de esta parte de adoración pública. Cantad alegres a Dios, entrad por sus puertas con acción de gracias y con alabanza. Es decir, la adoración debe ser presencial, comunitaria, pero debemos llegar con la actitud adecuada. ¿Qué le parece, pastor, que hoy en día las reuniones de culto que ya se llaman son celebraciones o se llaman shows, se llaman concentraciones, no cultos a Dios, Encuentros, son como encuentros. si van en una tónica intentando afectar las emociones para que la gente termine bien, pero no llegaron bien. Y la Biblia dice que deben llegar bien. O sea, ¿cómo debe entrar el cristiano desde que se levanta o desde que se prepara para la adoración? Alegre, con regocijo, con voluntad, con entereza, con fervor, con disposición, porque viene a adorar al Señor. Pero pareciera que es todo lo contrario, que llega cansado, llega adormilado, llega ensimismado, llega intocable, y es a través de del culto que se le debe levantar el ánimo. Es decir, el culto es una terapia, terapia para afectar sus emociones y al final dice salir regio, salir animado. No, pero es que recibió una dosis de emoción o de terapia, de coaching, pero no recibió la verdad porque la verdad tenía que traerla desde que llega de su casa, porque La el verdad, creyente debe entrar por sus puertas con acción de gracias, es decir, qué emoción estar llegando a la iglesia, qué alegría llegar temprano, qué alegría venir a adorar al Señor, qué bendición venir a ver a los hermanos y escuchar la palabra, pero a veces es un tedio que al final del culto se animan porque hay abrazos, porque hay café, porque hay almuerzo, porque hay palabras de ánimo, pero no porque realmente viven gratos celebrando el culto y la adoración al Señor. Y eso me parece grave porque los cultos se terminaron volviendo unas sesiones de terapia para levantar el ánimo y para estimular a los que necesitan como que los inflen porque llegan desinflados cada domingo. es verdad, pastor, y estamos en un momento de que todos están en terapia, ¿no? Y todos hay que escucharles y validarles sus emociones, sus sentimientos. Y lo que dicen los salmos, sobre todo los salmos litúrgicos, es
a pesar de tus sentimientos, a pesar de tus circunstancias. El salmo que yo leí hace un rato es, aún en medio de la muerte de los siervos de Dios, alegraos, confesad, confiar en el Señor. Él es nuestro defensor, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro pastor, Él es nuestro Padre. Y esta mortalidad se acabará pronto. Y es una oportunidad para adorar a nuestro Dios. Pero, pastor, Dios quiera que, y confiamos que aquel que comenzó la buena obra la está perfeccionando. Todo aquel que está lleno de la palabra de Dios está lleno del Espíritu de Dios. Y aquel que está lleno del Espíritu de Dios, pues está viendo que está siendo despojado del viejo hombre, revestido de ese nuevo hombre, buscando agradar a Dios y no a los hombres. Porque esa es la historia de los profetas, la historia de los apóstoles, la historia de los hombres y mujeres de Dios, que a pesar de sus circunstancias, vieron a su Dios en su defensa, como su proveedor, pastor y padre. Ahora nos queda solamente aprender a depender de nuestro Dios. Ok, pastor. Entonces creo que hemos podido hablar ampliamente sobre la importancia de los salmos devocionales y lo esencial de lo que es la devoción y la penitencia, ¿sí? Que realmente busca la humillación, la confesión, la restitución y reconciliación en el creyente y para Dios la exaltación y la adoración. Si no hay eso, no hay contrición ni hay devoción. O sea, devoción no es llegar todos los domingos a cantar, ¿sí? Devoción es tener un corazón rendido, sumiso y comprometido con el Señor, y eso lo obra el Espíritu Santo. Cantar cualquiera puede, danzar cualquiera lo puede hacer. De hecho, la gente lo hace mejor que cualquiera, porque les encanta la danza y les encanta el canto y el ritmo, pero humillarse, rendirse, agacharse, postrarse, solo lo puede obrar el Espíritu Santo. Y cuando Él obra, pues somos su pueblo y Él es nuestro Señor. Pero posiblemente debe entenderse bien lo que usted dijo. O sea, no llegamos a cantar para cumplir un acto religioso, pero cantamos y oramos y escuchamos la palabra con devoción y entrega. Pero lo que tiene que ver, lo que usted nos está haciendo replantear es con la obra de Dios en nuestro corazón, que nos trae el arrepentimiento, que nos trae sumisos, que nos trae dóciles, que nos trae con los mejores motivos, los mejores propósitos, porque es Dios obrando en nosotros. Siempre recuerdo las palabras que están en Judas, aquel que es poderoso para guardarlos y presentarlos sin mancha con gran alegría a nuestro único y sabio Dios. Y yo creo que eso es lo correcto, porque si venimos al culto y cantamos y oramos y confesamos nuestros pecados y nos dolemos por haber ofendido a Dios y recibimos la exhortación de la palabra de Dios, pero tenemos que tener un corazón humilde y manso delante de nuestro Dios. Ahora, ese corazón humilde y manso lo hace Dios en medio de nosotros. Él es el que nos doblega, ¿no? Todo el Antiguo Testamento está diciendo, ustedes de dura cerviz, y nos baja la cabeza, como usted decía en esa gráfica, a cantar con cabeza en tierra. Y a veces las circunstancias son esas cabeza en tierra que nos doblegan y nos ayudan a reconocer que esta vida no se trata de usted, de mí, ni de nuestros hijos, sino de nuestro Dios, de su reino, de su palabra y de aquellos que Dios está salvando. Y pues quiera que nuestros estudiantes hayan podido ser edificados en esta charla, pastor. Muchas gracias. Gracias por ese tiempo que tenemos de edificarnos mutuamente, pero también de edificar a nuestros estudiantes. Conclusión, no todos los salmos fueron escritos para cantarse dentro del templo. Hay salmos de confesión, hay salmos de penitencia, hay salmos que son oraciones, son devocionales, usted nos dijo Son reclamos. también, y el Señor nos permite, y es parte
de lo que somos y somos lo que somos porque Dios nos creó a su imagen conforme a su semejanza. Y los salmos tienen que tener la letra correcta o la doctrina correcta o el conocimiento correcto de Dios y asimismo también tienen una melodía correcta. Aunque no todos se cantan, la actitud con las cosas que se dicen, se las estamos diciendo a nuestro Dios. Y es ahí donde nosotros podremos ver y examinarnos si hemos sido bendecidos por Dios, porque bendición es cuando Dios nos da un corazón nuevo, un espíritu nuevo, una mente renovada, su espíritu para hacer su voluntad. Y alejémonos de pensar que bendición son las cosas materiales, o es una sanidad, o es librarnos de la muerte. ¿Se acuerda del rey Ezequías? Fue librado de la Ujú. muerte. Y esos 15 años que vinieron fueron una desgracia para él. Sí, el Bendición, malvado Manasés. Señor. Amados estudiantes, a hacer sus tareas, a presentar sus deberes con prontitud. Pastor Imael, muchas gracias. Nos estamos viendo en la tertulia sobre esta clase. Muchas bendiciones.